Hola hermanos, buenas noches. Qué bueno que te estás conectando a la transmisión del día de hoy. Es una bendición que te puedas conectar a la palabra del día de hoy. Antes de iniciar este mensaje, me gustaría orar para colocar este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre, hoy te doy muchas gracias, Señor, porque un día más, Señor, hoy estamos aquí, Señor, como un cuerpo, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para aprender una nueva palabra que hoy tú nos das. Te pido, hermoso Rey, que seas tú usándome, que uses mis labios, Señor, para poder transmitir el mensaje que hoy quieres que llegue a mis hermanos, Señor. Te pido, hermoso Rey, que seas tú hoy hablándonos, Señor, y que seas tú hoy, Padre, quitando todo lo que hoy se quiera mover en contra de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque una vez estamos más aquí reunidos para aprender de ti, hermoso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, como puedes ver en la pantalla, el mensaje del día de hoy se llama Él sana a los que están cargados, y hoy vamos a hacer énfasis en Mateo 11:28, en donde nos dice que Jesús nos hará descansar. Y en Mateo 11:28 podemos ver que dice: El Salvador dijo: Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y os haré descansar. Aquí como inicio podemos ver que nos está diciendo que vayamos a Él porque Él nos hará descansar. Todos en algún momento nos hemos sentido muy cansados, nos hemos sentido agobiados, quizás por las personas que quizás han pasado algún divorcio, alguna enfermedad, alguna traición, incluso las personas que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Y así habrá un sinfín de situaciones en las cuales nos podemos sentir cargados. Ahora sí que a cada uno de nosotros nos pasan diferentes situaciones en las que podemos decir: es que esto para mí es muy difícil, ¿no? Pero quizás a un hermano esté pasando una situación más difícil. Ahora sí que cada uno tiene diferentes pruebas y ahora sí que Dios trata con nosotros de diferente manera. Y yo aquí les quiero contar un pequeño testimonio. Hace unos meses yo de verdad que estaba en un colapso total, porque estoy a finales de carrera y realmente era que la escuela, el servicio, las prácticas, el inglés, un montón de actividades. Y era tanto mi cansancio, mi estrés, que yo pensaba realmente ya salirme de la iglesia. Y no tanto porque yo no quisiera servir a Dios, sino porque yo sabía que mi servicio lo estaba haciendo por hacer y no le estaba metiendo realmente el compromiso que debía. Yo, verdad, ya pensaba hablar con el pastor y decirle que de verdad yo ya estaba en una etapa en la que decía: es que ya no puedo con tantas actividades, de verdad me sentía bien estresada. Y aquí pude ver dos situaciones. La primera es quizás mi egoísmo en decir, o sea, quiero apartarme de Dios, pero mis cosas mundanas, que eran en este caso la escuela, permanecer. Y ahí yo me ponía a pensar, o sea, ¿cómo vas a dejar a Dios que lo ha dado todo por ti? Y ahora sí que te estás enfocando en algo que al final de cuentas es algo del mundo. Y otra situación y la otra parte es cómo Dios también en esos momentos de angustia, de estrés, de cansancio, Él me mostraba cómo iba a ser mi vida sin Él. Y realmente, pues yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado una situación así, ¿no? En la que decimos: es que ya no me siento quizás a gusto, ya no quiero ir, por diferentes situaciones. Y Dios nos muestra muchas veces cómo sería nuestra vida sin Él, y realmente es algo horrible. Y realmente me da vergüenza contarles esto, porque, o sea, es algo que yo creo que no es como que muy bonito el contar de: ay, me quería ir de la iglesia, ¿verdad? Pero es algo que a mí me pasó, y realmente ahora sí que metiendo todo este cansancio, someterlo a los pies de Dios, que como Él nos dice que llevemos su yugo que es ligero, pues todo este chip quizás erróneo que se nos mete a la cabeza de apartarnos es totalmente cambiado, ¿no? Y en vez de decir: no, pues ya me voy a alejar de Dios, pues realmente uno no, y bueno, yo realmente no me explico la forma en cómo Dios trabaja, pero Él hace un montón de cosas para que ahora sí nuestros tiempos se acoplen y nuestro servicio pues se vea, ahora sí que sea bonito, ¿no? Personalmente, últimamente he disfrutado mucho mi servicio porque me he gozado en la presencia de Dios, y ha sido algo totalmente nuevo, ¿no? Porque les contaba que hace unos meses pues realmente ahora sí que lo hacía quizás nada más por hacer o por cumplir, pero realmente no era algo que lo estuviera haciendo con ese gozo que Dios quiere, ¿no? Y pues hoy, hermano, yo te invito a que aceptemos esta invitación de llevar ahora sí todas nuestras cargas a los pies de Dios, porque ahora sí que Él
yo no sé cómo le hace, pero Él busca una forma para que nosotros estemos alivianados y para que Él lleve ese yugo que nosotros no debemos de cargar el yugo de Él, que es el ligero. Aquí también en las escrituras podemos ver cómo es que Dios cambió realmente totalmente las atmósferas que se podían mover. Podemos ver cómo es que el sordo podía caminar, el leproso era sanado. Podemos ver un montón de situaciones en las cuales Dios les daba esta sanidad a las personas que en ese entonces sufrían algunas cargas, sufrían enfermedades y demás situaciones. En Mateo 4:23 podemos ver que nos dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia de su pueblo. Aquí también podemos ver esta gran invitación que Dios nos hace, tanto al llevar nuestras cargas y las sanaciones que Él tenía para todas las personas que se les presentaran en ese momento, ¿no? Y no solamente en ese momento Dios sanaba, hasta el día de hoy podemos ver cómo es que Dios ha sanado nuestras vidas, ha sanado a familiares, y es algo realmente hermoso, ¿no? Cómo es que nosotros al orar, al tener una comunión con Él, Dios puede obrar de maneras asombrosas en nuestras vidas. Y Dios también nos ha dicho que el nosotros compartir su palabra, la unción de Él va a estar en nosotros, su espíritu va a estar en nosotros, y nosotros también podemos llevar las nuevas noticias a aquellos que se sienten agobiados, que tienen tristeza o que están cargados. Él también ha predicado acerca de la libertad en aquellos que están cautivos o que están encerrados quizás en mundos diversos. Y como te mencionaba, haciendo énfasis en la gran invitación que Dios nos hace, vamos a hablar acerca también de la sanación que Dios imparte en nuestras vidas en todo ámbito, tanto en enfermedad, porque pues yo creo que muchos hemos conocido personas que están incluso encerrados en un mundo en drogadicción, en adicciones, en diversas situaciones, ¿verdad? Me gustaría que me acompañaras ahora en Lucas 5:15. Lucas 5:15, donde la palabra nos dice: se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Como te mencionaba anteriormente, aquí en Lucas nos dice cómo es que la gente se reunía para que fueran sanadas de sus enfermedades. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos que quizás hay mucha gente en el mundo que ciertamente dice, no, es que yo no quiero creer en algo, yo no quiero tener nada con la religión o con Jesús, porque muchas veces le temen al compromiso? Pero cuando están pasando por situaciones de enfermedad, muchos van y creyendo o no, van y te dicen, no, ¿me podrías ayudar a orar por tal persona? Porque ahí sabe, o sea, es algo irónico que las personas como que no quieran tener una comunión con Jesús, pero cuando ya ahora sí que el médico les está diciendo que ahora sí que lo único que puede que puede sanar a su enfermo o incluso a ellos mismos es ahora sí que un milagro, allí es cuando ya acuden a querer ir pues sí, acercarse a nosotros y decirnos, ¿me podrías ayudar por tal persona? Es que fíjate que las está pasando muy mal. Y aquí podemos ver pues que es irónico, ¿no? O sea, ya de último momento sí están creyendo, ¿no? En que Dios puede hacer un milagro en la vida de su enfermo y de ellos mismos. Podemos ver que igual en Lucas 7:21 la palabra nos dice, sanó a muchos de enfermedades. Y al día de hoy es algo que sigue vigente. Dios jamás nos dijo, yo voy a sanar del 2020 al 2022, al contrario, ¿no? Esta es una gran invitación que sigue abierta desde que Jesús estaba aquí en el mundo hasta el día de hoy. Podemos ver la inmensidad de sanaciones que Él ha hecho en nuestras vidas, en la vida de familiares, en vidas incluso de desconocidos, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucha gente que está a la brecha por ellos y que son sanados. El Salvador igual nos enseña que nosotros al tener alguna tribulación debemos de confiar.
Así sea, parece que lo más feo que se nos presente, tenemos que tener esa fe y estar convencidos de que Él va a estar con nosotros, porque recordemos lo que nos dice Juan 16:33, que nos dice que Él ya ha vencido el mundo. Así todo el mundo se ponga en nuestra contra, hable mal de nosotros, haga infinidad de cosas, tengamos esa fe y esa convicción de que Dios está ahí con nosotros, porque Él ya venció al mundo. Por tanto, tenemos la victoria en Jesús. Ahora, hermanos, vamos a pasar a otro tema que es el gran ejemplo de Jesús, el ejemplo que debemos de tomar y lo que debemos de hacer. Nosotros, como conocemos la Biblia, podemos ver que Jesús era un hombre con mucha misericordia, con un inmenso amor por nosotros. Y estos son ejemplos que nosotros deberíamos de llevar a cabo a nuestras vidas. Y yo sé que el decir es que tenemos que ser muy amables con todos, tenemos que amarlos a pesar de que nos traten mal, de que hablen mal de nosotros. Sé que esto pues suena incluso difícil, ¿verdad? Porque ciertamente a mí también me ha pasado que pues me han hecho muchas cosas y es como difícil el decirle, ay hermano te amo, o ser todo mariposa, ¿no? Ser todo mundo de rosas, porque ciertamente no va a ser así. Somos personas y muchas veces nos ganan nuestras emociones, muchas veces nos ganan nuestros pensamientos, y en decir, no, o sea, ¿cómo voy a amar a alguien que me trató mal? ¿Cómo voy a ponerme a la brecha por alguien que nada más se ha empeñado en estarme molestando una y mil veces, ¿verdad? Yo sé que esto es algo que pues ciertamente es difícil, pero tenemos que seguir este ejemplo, seguir el ejemplo de Jesús. Podemos ver el gran amor de Jesús, y esto lo encontramos en Mateo 12:30. Mateo 12:30, donde la palabra nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fervientemente, y con toda tu alma, y con tu alma profundamente, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, sacrificadamente. Este es el principal mandamiento. Aquí Jesús nos manda que demostremos ese amor, ¿no? El ser un ejemplo de Jesús es el amor, porque si nosotros al día de hoy preguntamos, ¿y qué piensas de Jesús? Que pues la mayoría nos va a decir que es amor, ¿no? Incluso hubo una controversia, ¿no? De esto que se ponía, de que si apoyábamos la comunidad LGBT y que decía que amor era amor, pero pues eso es otra idea que se sacó un poco de contexto. Y aquí nos está diciendo también que lo amaremos con nuestra mente, y aquí el decir nuestra mente nos está diciendo que razonablemente, o sea, no es como de tienes que amar a Dios por una imposición. Yo sé que quizás a muchos conozco casos de personas que eran cristianos y ahora ya no creen y ya no quieren tener ninguna comunión con Jesús, porque en su tiempo se les impuso como vas a amar a Dios, así como si fuera una obligación el hacerlo. Y pues yo sé, hermano, que en tu caso no es así, porque amamos a Jesús por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que demuestra en nuestras vidas, ¿no? Pero también tenemos que tener claro que hay muchas personas, quizás se les puso como imposición de vas a tener que amar a Dios, y entran como en un conflicto de por qué me obligan a hacer algo, ¿no? Y ciertamente es algo que uno va aprendiendo, porque ciertamente cuando yo llegué a la iglesia, la verdad no tenía muy en claro el concepto amor, ¿verdad? No era como que lo tuviera clarísimo de qué era el amar, qué es el amor. Y conforme va pasando mi ministerio, mi servicio en la casa del Señor, pues he ido aprendiendo a amar, he ido aprendiendo acerca del amor, aunque muchos quizás pueden decir, es que yo te amo, te quiero. Pues una cosa realmente es decirlo y otra cosa es realmente sentirlo, porque pues sí cambia, ¿verdad? Muchos te podrán decir, no, es que yo te amo, es que yo esto, yo aquello, pero realmente es algo que lo sienten. Realmente Jesús no tuvo que decirnos yo te amo, yo te quiero, ni nada. El simple hecho de que Dios mandó a su Hijo a que muriera por nosotros en esa cruz, creo que es una prueba maravillosa de cuánto amor Él puso y tiene hacia con nosotros, sus hijos. También otro ejemplo que debemos de seguir de Jesús es el amor al prójimo. Es lo que te mencionaba a un inicio. Esto yo sé que quizás es algo por lo cual muchos pasamos en esta dificultad de decir, ¿cómo voy a amar a alguien que me ha lastimado? Pero esto lo encontramos en Marcos 6:34.
Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas, que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Aquí podemos ver que incluso los judíos en ese entonces que se encargaron de enterrarle esos clavos a Jesús, Jesús había muerto también por ellos, por su pecado, por su perdón, y no se puso a decir, no, tú te vas a ir al infierno porque me hiciste esto, ¿no? Realmente eso era algo que ya estaba planeado, así lo quiso Dios, y pues ahí también podemos ver el gran amor que Él tuvo. Otro ejemplo que tenemos que llevar a cabo es el de la misericordia. Y podemos ver la gran misericordia que Jesús tuvo a lo largo de su ministerio con cada uno de los que se le presentaron durante su camino, y aún en nuestras vidas. Ciertamente no somos pues perfectos para no tener errores, y vemos cómo Dios nos da su perdón cada día, cómo nos da su misericordia, porque como la palabra lo dice, cada día su misericordia se renueva, y tenemos que también tener eso muy en claro, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Marcos 1:41. Marcos 1:41, donde la palabra nos dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Aquí podemos ver el ejemplo, ¿no? De cómo Jesús extiende esa misericordia, y así con nosotros. Jesús y Dios han tenido muchísima misericordia en nuestras vidas, porque realmente hemos cometido un montón de errores, hemos cometido un montón de cosas que no le agradan, y si por Él fueran, pues simplemente nos dejaría seguir pecando y quisiéramos lo que quisiéramos, ¿no? Al final vamos a tener un juicio y Él diría, pues hiciste tal y tal y tal, pero Él nos está dando esa invitación, ese paso de amor de extender esa misericordia para con nosotros. Otro ejemplo que Jesús nos da es el ejemplo de la tolerancia, y esto lo encontramos en Marcos 10:37 al 38. Marcos 10:37 al 38, donde nos dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis haber bebido el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ahora sí que Jesús tiene mucha paciencia con nosotros, porque podemos ver que quizás Dios nos manda a evangelizar, Dios nos manda a ayunar, a predicar, a hacer un montón de tareas para que su reino sea engrandecido. Y muchas veces no lo hacemos, que porque tenemos cosas que hacer, simplemente no queremos, por un montón de situaciones, pero ahora sí que nos sigue teniendo esa tolerancia de decir, bueno, quizás en esta no, será la otra, y así sucesivamente. Y aquí podemos ver pues que también tenemos que llevar ese ejemplo, ¿no? Porque muchas veces si en el mundo si nos pasa alguna situación que tenemos que ir a hacer un trámite quizás de un papel, ¿no? Hay mucha gente y la gente se pone toda alterada, pues es como de, ay, tienes que ser tolerante, ¿no? Últimamente que he estado en mi servicio, me han pasado muchas situaciones en las que realmente veo cómo Dios ha tratado conmigo, porque si yo me dejara guiar por mi carne, de verdad ya hubiera explotado, porque de verdad que llega cada persona con cada ideología, con cada pensamiento, que pues realmente sí es como de, ay, o sea, ¿por qué, no? Pero realmente que en este hábito pues he sido tratada, porque Dios me ha dado esa tolerancia para las personas, ¿no? Porque ahora sí que llega desde el más pequeño hasta el más grande, y sabemos, ¿no? Sabemos cómo son las personas de la tercera edad, que tenemos que tener quizás un trato más especial, en no ser como bruscos o así, porque se pueden enojar, o quizás ya no es como muy fácil que ellos entiendan. Entonces tenemos que ser, bueno, en este caso he tenido que ser tolerante, porque digo, o sea, si Dios es muy tolerante conmigo, yo también quiero mostrar ese ejemplo, ¿no? Quiero ahora sí que hacer las cosas buenas, porque quiero que Jesús se vea reflejado en mi vida. Y así en todas nuestras áreas, ¿no? No solamente en la tolerancia, también en el amor, en la paciencia y en todo ámbito de nuestra vida. Y ahora vamos a hablar de la gran bendición que es permanecer en Jesús. Esto lo encontramos en Juan 15:4. Juan 15:4, donde la palabra nos dice, permanecer en Cristo significa
permitir que su palabra llene nuestra mente, dirigida a nuestra voluntad y transformar nuestras vidas. Aquí podemos, este tema pues realmente es un tema muy bonito y muy extenso en el cual podemos ver las inmensidades de bendiciones que podemos obtener si nosotros permanecemos en su palabra, ¿no? Es como te mencionaba de mi testimonio, ¿no? Que yo he visto las grandes bendiciones que Dios ha puesto en mi vida, y en ese momento en el cual yo me quería apartar, pues Dios me mostraba, ¿no? Cómo iba a ser mi vida sin Él, y realmente pues es un caos, es un desastre total, porque pues todo obraría realmente para mal, ¿no? Porque con Jesús todo y sin Él nada. Y el permanecer en Cristo significa que vamos a tener total dependencia de Él, y esto lo encontramos en Juan 6:56. Juan 6:56, donde nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aquí, como nos dice la palabra, tenemos que permanecer en Él en toda situación, porque pues no solamente cuando estemos en nuestra vida, que nuestra vida vaya para bien, decir, ay, gracias Dios, porque sé que fuiste tú, pero realmente cambia nuestra atmósfera cuando ya pasamos por dificultades y por pruebas, ¿no? Ahí nos ponemos a cuestionar una y mil veces el por qué me pones esta prueba, por qué pasa esto, por qué el otro. Realmente tenemos que permanecer en Él en todo momento, porque no es como un juego de en las buenas sí y en las malas no. Y esto lo podemos ver pues igual en los matrimonios, ¿no? Cuando uno se casa y todo está como el noviazgo de conocerse, todo es bonito, ¿no? Y ay, qué bonito el noviazgo y no sé qué. Pero ya una vez cuando unos ya cambian a la vida de casados, que ya se conocen a profundidad, que ya hay peleas, quizás ya hay disgustos, ahí ya cambia la atmósfera y dicen, no, es que porque me casé contigo, y se separan, y pasa lo mismo, pero pasa lo mismo con Dios, ¿no? Nuestra comunión quizás cuando vamos conociendo de Él es muy bonita, ¿no? Hay un Dios que sana, un Dios que perdona, un Dios que tiene misericordia, pero conforme va avanzando nuestro ministerio es y que se nos presenta que la prueba, que la enfermedad, decimos, es que Dios, ¿por qué permites esto? Es que porque aquello, y pues tenemos que permanecer en Él en todo momento. Tenemos que permanecer en su palabra para poder así que tener también la bendición. También el permanecer en Cristo es acatar los mandamientos que nos manda. Y ahora sí que la Biblia es muy clara, ¿no? Nos explican los mandamientos, lo que debemos de hacer, lo que no. Y esto lo encontramos en Juan 14, del 21 al 23, donde nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Aquí podemos ver que también nos manda a obedecer los mandamientos. No podemos decir que amamos a un Dios, que creemos en un Dios, si nuestra vida va totalmente por otro camino. No podemos decir que Dios ha transformado nuestra vida cuando realmente no es así. Podemos ver muchas situaciones, ¿no? En las que en la iglesia podemos realmente aparentar ser la hermana más amorosa, la más tranquila, la más metida en Dios, pero ya una vez saliendo del culto realmente permanecemos en ese mandamiento, porque en el mundo podemos llevar nuestra vida por un desastre y en la iglesia podemos estar muy metidos, orando y demás. Ahora sí que tenemos que ser una sola personalidad, no se trata de cambiar personalidades, una en la iglesia y una pues fuera, ¿no? En el mundo. Tenemos que acatar los mandamientos que Dios nos manda. El permanecer en Cristo también significa permanecer en ese amor del Padre. Esto lo encontramos en Juan 15, del 9 al 10, donde nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este va muy ligado con el de arriba. Tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que tener una obediencia también, ¿verdad? Porque
si no acatamos, conocemos que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que nos tiene paciencia, ¿no? Pero va a haber un punto en el que Dios también se va a cansar y va a decir, yo te mandé muchas veces a que predicaras, yo te mandé muchas veces a que evangelizaras y de repente pues es cuando muchas veces hemos sentido ese silencio, ¿no? Un silencio que es horrible, el decir, es que yo estoy clamando a Dios, pero simplemente no encuentro una respuesta, porque pues Dios también se cansa, ¿no? De que Él trate de una u otra forma que lo volteemos a ver y pues simplemente no queramos tener esa comunión con Él. Y ahora vamos a hablar de los resultados que tiene el permanecer en Cristo. Y uno de los principales resultados es el dar fruto. Cuando nosotros llevamos un tiempo en la iglesia y conforme vamos creciendo en lo espiritual, pues vamos dando frutos, ¿verdad? Vamos dando, ahora sí que como la parábola de lo que se siembra se cosecha. Si nosotros hemos sembrado cosas buenas, vamos a dar frutos buenos. Pero si hacemos totalmente lo contrario y estamos sembrando pues cosas negativas, pues al final de cuentas vamos a tener un fruto, pero va a ser un fruto que pues no va a ser como el que esperemos, ¿no? Porque yo creo que todos esperamos resultados buenos. Si nosotros plantáramos quizás una semilla de jitomate, pues esperaríamos jitomates, ¿no? Que salieran bonitos, y más si le estamos dando ese cuidado. Pero si nosotros sembramos esa semillita de jitomate, pero pues a veces la regamos, a veces se nos olvida o así, pues no nos va a dar ese fruto que nosotros estemos esperando, ¿verdad? Me gustaría ahora que me acompañaras a Juan 15:7, donde nos dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecerán en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Si nosotros también permanecemos en este amor en Cristo, Él también nos va a, por así decirlo, conceder lo que anhela nuestro corazón. Pero si nosotros nada más vamos a los pies de Cristo cuando necesitamos algo, pues no, o sea, Dios es un Dios de amor y posiblemente nos lo pueda dar, ¿no? Pero es como más difícil, es así como aquel papá, ¿no? Que muchas veces le dice a su hijo, saca buenas calificaciones para que yo te dé tal juguete, ¿no? Pero si el niño no cumple con lo que el papá quizás le está diciendo, pues él no va a poder obtener ese juguete que quiera, ¿no? Porque es como una recompensa que el papá le está dando. Y así pasa con Dios, ¿no? Nosotros tenemos que dar ese fruto bueno y Dios nos bendice y sucesivamente, pero si estamos haciendo lo contrario, pues también tengamos en claro que no vamos a poder recibir esa bendición. Ahora me gustaría que me acompañaras en Juan 15:8. Y aquí nos habla de el morador que glorifica a Dios y nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así pueden que son mis discípulos. Aquí nos está diciendo la palabra que nosotros somos esos discípulos que Dios nos ha mandado en este mundo, ¿no? El hecho de que Dios nos haya hecho un llamado es porque tenemos un propósito, es porque Dios está haciendo cosas nuevas en nuestras vidas, ¿no? A través de nosotros mucha gente puede conocer de Cristo, pero si nosotros nos quedamos así que nada más en ser cristianos de domingo, que el domingo abrimos la Biblia, escuchar la prédica y los demás días no hacemos más por buscar de la palabra, pues realmente no estamos siendo esos discípulos que Dios quiere, no nada más estaríamos haciendo la tarea del domingo y hasta ahí. Tenemos que tener ese estudio diariamente, ¿no? Buscar del Señor diario, tener esa comunión, esa intimidad. Podemos retomar el mismo ejemplo de la semilla de jitomate, ¿no? Si nosotros nada más lo regáramos una vez a la semana, pues evidentemente esta plantita ni siquiera crecería, se moriría, y así pasa lo mismo, ¿no? Esa unción, ese espíritu, ese amor que Dios ha puesto, la unción que nos ha dado, pues se fundiría, ¿no? Es como ser esa luz. Si nosotros no es como que la recarguemos con energía, pues nuestro foco se va a fundir y no vamos a poder ser esa luz, ahora sí que en las tinieblas, y no estaríamos haciendo la tarea que Dios nos manda de ser esos discípulos para poder dar fruto. Y hasta aquí, hermanos, sería la prédica del día de hoy.
Pero antes de que te desconectes, me gustaría que oráramos para que este mensaje realmente nos ayude a transformar nuestras vidas, a poder ver las cosas de diferente manera y que Dios sea obrando el día de hoy. Bendito Padre, te damos muchas gracias por el mensaje de esta noche. Te pedimos, Señor, que seas tú hoy entrando en nuestro corazón, Señor, y transformando nuestra mente, Señor. Hoy queremos ser, Padre, esos discípulos, Padre, que seas tú llevándonos a las naciones, Señor, que seas tú colocando esa semilla, Padre, para que podamos dar fruto, bendito Padre. Hoy, Padre, tomamos esta palabra como enseñanza para poder llevarla a nuestra vida cotidiana. Y asimismo, Señor, te pedimos que seas tú tratando con nosotros, Señor. Que seas hoy tú transformando nuestra mente, Señor. Que hoy, Padre, sea tu espíritu mostrándose ante la gente, Señor. Que la gente pueda ver ese amor que tú tienes, Señor. Que puedan verte a través de nosotros, Señor. Sé tú guiándonos, Padre, a poder hacer cosas nuevas, Señor. A llevar las nuevas buenas noticias, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy podemos ver ese amor, esa misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, antes de que te desconectes, tenemos que pasar a otro tiempo, que son nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Buenas noches, hermanos, espero que se encuentren bien. Antes de que te desconectes, te invito a que recojamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que en el momento correspondiente nosotros los podamos colocar en el alfolí. Y bueno, antes de que oremos por ellas, permíteme contarte pues un breve testimonio que yo he vivido, que me he dado cuenta pues en el tiempo que llevo en la iglesia. Y bueno, hace ya tiempo que yo empezaba a recibir mis salarios y demás, pues como que había veces donde yo, a pesar de orar y de dar mi diezmo, muchas veces aún así como que no sentía que yo diera fruto o que mi dinero rindiera lo que tenía que rendir. Y o sea, yo no entendía por qué. O sea, yo decía, bueno, pues yo oro, yo a veces doy mi diezmo, o sea, pero yo lo seguía haciendo. O sea, y yo seguía pues con esa fe de decir, o sea, yo sé que en su momento dado, y era porque yo mismo, ahora sí que yo era pues ahí como mi propio enemigo. Porque, por ejemplo, yo, bueno, hace tiempo cuando el pastor predicaba, ahí fue donde recibí como esa revelación de lo poderosas que son nuestras palabras. Porque muchas veces yo, cuando recibía mi diezmo y demás, yo lo que decía o lo que pensaba era como ay, con esto no me va a alcanzar. No, pues con esto no la voy a sobrellevar hasta la otra. No, pues esto es poco, no me va a alcanzar. O sea, y yo ahí me daba cuenta que yo era quien declaraba, pues que literalmente no me iba a rendir el dinero. Y todavía de eso, pues yo preguntaba, no, pues ¿por qué no me alcanza? ¿Por qué, pues a pesar de que junto tiempo extra, etcétera, por qué sigue sin alcanzarme? Pues era porque yo, con mis propias palabras, yo ya declaraba que ese fruto pues se me iba a terminar, que ese fruto, a pesar de que fuera en bendición, a pesar de que oraba, a pesar de que daba diezmo, en esa área yo estaba fallando, al momento de yo recibirlo, el decir, no, pues esto no va a alcanzar. Y veo ahí el poder de nuestras palabras, el poder de cómo también nosotros afectamos, interrumpimos en esas bendiciones que Dios ya nos tiene, pero nosotros pues nos dejamos llevar por el mundo, por esa negatividad a veces, que decimos, no, pues es que esto no es para mí, no, es que esto no me lo creo, no, es que esto ni siquiera es realidad. A lo mejor tenemos una bendición muy grande o algo muy bonito que Dios nos está preparando y todo, y decimos, no, pues es que mejor ni me ilusiono o ni me la creo mejor. Entonces pues ahí nosotros estamos cerrándonos a lo que Dios nos tiene. Entonces nosotros tenemos que recibir todo lo que provenga de Él, tenemos que estar dispuestos y decir, Señor, si esto viene de ti, pues recibirlo. Si no es así, o sea, tú sabrás si llega a mí o no. Pero yo te invito, hermano, a que pues si tú a la vez has tenido pues problemas económicos, financieros, o sea el sueldo que tú recibas, te invito a que, o sea, tú cada que lo recibas, cada día, etcétera, tú declares que eso viene de Dios, que eso te va a alcanzar, que eso te va a ser suficiente, y aún así sigamos orando, sigamos levantando nuestros diezmos, porque eso es lo que Dios nos pide, que nosotros no nos cerremos pues en nuestra propia mente, en nuestro pequeño mundo, porque Dios nos lo está dando por algo, y si nosotros se lo entregamos y nosotros declaramos que eso va a ser próspero para nosotros,
que eso va a ser próspero para nosotros, pues con eso va a ser más que suficiente, amado hermano. Entonces yo te invito a que oremos por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amado Rey, hoy te doy gracias, Señor, por cada trabajo que tú nos has dado. Gracias, amado Rey, por cada fuente de ingresos que tú nos has permitido tener. Hoy, Padre, te pido que bendigas a todos mis hermanos, amado Rey, en sus trabajos, en cada área en donde se desempeñen, sea el área de ingreso que tengan, Padre. Te pido que seas tú, Padre, quien los haga fructíferos, amado Rey, que no les haga falta nada en su alacena, Padre, y que sean prósperos para ellos y para sus familias, amado Rey. Tú sabes todo lo que tú nos has dado, Padre, y lo que nos tienes preparado, amado Rey. Hoy te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos. Hoy declaro esas ventanas de los cielos abiertas sobre cada uno de ellos, eterno Rey. Y hoy te damos gracias por todo lo que nos has dado hasta este momento. En tu poderoso nombre, amado Rey. Amén. Bueno, hermano, qué bueno que llegaste hasta este punto del mensaje. No recuerdes que mañana nos vemos a las 9 de la mañana en el lugar en donde habita su gloria. Que Dios te bendiga. Bonita noche.